Gracias entonces por seguir con nosotros. Ahora daremos paso a nuestro segundo panel titulado ¿Necesitamos cambiar la forma de comunicar? Un enfoque multidisciplinario. Para discutir este tema, tengo el placer de presentarles entonces a nuestros dos panelistas. La primera persona en hablar hoy día va a ser Guillermo Montt, que es especialista líder en protección social del Cono Sur de la OIT. Y Stephanie Tully, profesora adjunta de marketing de la Universidad del Sur de California. ¿Ya? Voy a presentar entonces a nuestros dos panelistas, primero a Guillermo y después a Stephanie. Guillermo Montt es especialista en protección social de la Organización Internacional del Trabajo. Basado en Chile, maneja proyectos, investigación y apoyo a los países del Cono Sur de América Latina. Antes de estar en la OIT en Chile, estuvo en el Departamento de Investigación en Ginebra y en las direcciones de empleo y de educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OSD, en París. Además de su trabajo en protección social, también ha trabajado en torno a medio ambiente, trabajo y educación. Guillermo es doctor en psicología de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Stephanie Tully is an assistant professor of marketing. Stephanie Tully es profesora asistente de mercadeo en la Escuela de Negocios de la Universidad de Marshall de Southern California y en MSI. Estudia el impacto de los recursos de los consumidores en el dinero y el tiempo, con preguntas como cómo las limitaciones financieras cambian la forma como escogen las cosas los consumidores y cómo podemos alentar a los consumidores para que inviertan su tiempo y su dinero en el mejoramiento de sus vidas. La investigación de Stephanie se ha publicado en publicaciones académicas de alta prestancia y como el Journal of Consumer Research y el Journal of Marketing Research. Ha ganado muchos premios y se ha sido mencionada en Forbes y en el Wall Street Journal. Sin más, entonces, dejo con ustedes a Guillermo Montt para la primera presentación. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias por la invitación y ver muchos participantes aquí presentes. Es una pena no poder estar con ustedes presentes. Voy a compartir mi pantalla para orientar la presentación y muy en línea con lo que con la conversación que terminó en la sesión anterior. La invitación que me hizo Paulina a conversar sobre la forma de comunicar me hizo pensar de qué estamos hablando cuando conversamos sobre reforma, seguridad social y seguridad social. Muchas veces nos escudamos en que esto es un diálogo puramente técnico, y ahí mi opinión personal es que no necesariamente o casi nunca es únicamente técnico, sino es necesariamente político. Y esa es la dimensión que desde reguladores y desde actores de la seguridad social, tanto en pensiones como en los otros seguros sociales, no podemos ignorar esa dimensión política cuando comunicamos. Entonces, de ahí viene una reflexión que se basa en el acompañamiento que hemos hecho como OIT a distintos procesos de reforma, tanto en Chile como en Uruguay muy recientemente, pero también los demás que inician. Entonces, ese es el mensaje principal con el que quiero que se queden después de esta presentación, y la idea es desentrañar un poco ese mensaje. Entonces, solo para recordar de dónde vengo yo y desde dónde nos paramos como OIT en torno a pensiones, nos anclamos en el convenio 102, el 128 y la recomendación 202, que en grandes términos nos invitan a pensar a los sistemas de pensiones como los sistemas para proteger a todos y todas frente a la pobreza, pero también a suavizar el consumo, ofreciendo tasas de reemplazo adecuados en la transición fuera del mercado de trabajo. Implican necesariamente un pacto de solidaridad intergeneracional y también intergeneracional, que puede incluir dimensiones de género, discapacidad, de longevidad y otros. Y aquí es por estas razones que necesariamente tenemos que considerar la dimensión política cuando comunicamos y cuando hablamos de pensiones. Hay ciertos principios que se desprenden de los convenios y de la recomendación, que son avanzar hacia cobertura universal, avanzar hacia prestaciones
adecuadas o suficientes en un marco de sostenibilidad financiera, pero también social. Tienen que ser prestaciones previsibles, con responsabilidad del Estado, con financiamiento colectivo, con administración transparente, solidaridad social, participación de los actores sociales, no discriminación y revisión periódica de las prestaciones. Así en todo, estos principios de la OIT y el marco que generan nos invita a pensar en un sistema mixto. De ahí, yo creo que en general cuando tengo esta diapositiva estamos todos de acuerdo en esto, en mayor o menor medida con algunos de estos principios, pero en general hay acuerdo cuando hablamos de solidaridad, hay acuerdo cuando hablamos de sistema mixto, pero no necesariamente hay acuerdo en qué estamos entendiendo por cada uno de estos principios. Y ahí es el corazón y el meollo de la definición política que viene detrás de toda conversación tradicional. Porque cuando hablamos de estos principios, estamos asumiendo definiciones que no necesariamente son compartidas. Y eso creo yo que es una de las razones importantes por las cuales fallamos en comunicar en temas previsionales y por la cual a veces fallamos en avanzar reformas que son necesarias. Entonces, de vuelta, vuelvo a la necesidad de definir estos principios porque para comunicar efectivamente tenemos que tener una base común de conceptos, una base común de conocimiento para que la comunicación sea efectiva. Si no, es como hablar con una persona que habla otro idioma y no nos vamos a entender. Entonces, lo quiero enmarcar esto en el contexto de reforma a la seguridad social, porque ahí es donde entran en choque estas definiciones y donde nos damos cuenta que de verdad muchas veces no contamos con definiciones compartidas. Entonces, las reformas a la seguridad social son necesarias para cumplir estos principios y los objetivos de todo sistema previsional. Pero, aquí es un gran pero, los sistemas de jubilación y pensiones funcionan en un contexto que es dinámico. Y para ser exitoso, un sistema tiene que estar adaptado a su entorno. El contexto demográfico y epidemiológico cambia, afectando la capacidad de los sistemas de jubilación y pensiones de cumplir con los principios de suficiencia, de universalidad, etc. Tenemos una población que envejece, una población que vive más años, una población que requiere cuidados de largo plazo por más tiempo, una población que migra. Y también tenemos un contexto económico y laboral que cambia. Cambia la participación laboral, cambian los índices de formalización, la masa salarial, la rotación, la precarización del empleo. Hay grupos específicos con baja participación. La dinámica de género es imposible de ignorar. También cambia la rentabilidad de fondos e inversiones y la sostenibilidad de distintos actores del sistema, la capacidad de verdad ofrecer prestaciones sostenibles en el tiempo. Y frente a estos cambios, los sistemas tienen que cambiar, tienen que adecuarse. Y también cambia el contexto político, la legitimidad de distintos actores, el valor de la inequidad y la desigualdad, y el rol que deben tomar en un sistema previsional, y otros valores que pueden tomar preeminencia como la equidad de género, que antes no necesariamente era tan importante como lo es hoy. Entonces, frente a estos cambios, es necesario avanzar reformas y ajustes a los sistemas de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cuáles son los pasos para seguir? Muchas veces decimos, bueno, es solamente técnico, y lo fuera, si es que el contexto político no cambia, o el contexto valórico no cambiará, o solamente el contexto económico y laboral implicaría ajustes paramétricos, pero a veces el contexto económico y laboral cambia de manera tan radical que es necesario incorporar otro pilar, y así sucesivamente. Entonces, la medida en que podamos avanzar una reforma va a depender del desafío que tiene el sistema para ajustarse a este contexto, pero sobre todo a qué estamos entendiendo por los principios y por los objetivos de nuestro propio sistema previsional. Y generalmente son difíciles. Tenemos en OIT un informe que sacamos en 2008 sobre la historia de la reforma previsional de ese año en Chile, y les quiero resaltar el subtítulo que dice que es una experiencia exitosa de política pública en democracia. Y lo resalto porque, visto hoy, es bastante extraño ver experiencias exitosas hoy de reformas tradicionales. Muchas veces se dan a puertas cerradas o no llegan a buen puerto, como es el caso de Chile en 2015 y 2017. Hay ejemplos recientes, como en El Salvador, en México o en Brasil, pero este último demoró 30 años en salir. En Chile llevamos 2 intentos fallidos de reforma
que no han logrado prosperar en el Congreso. Y hay varios países que están iniciando o están en proceso, están discutiendo activamente la necesidad de avanzar reformas, incluyen a Uruguay, República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá. Y siempre en general han sido difíciles las recientes. Uno, porque los tiempos políticos y los tiempos provisionales no coinciden. Los tiempos políticos son de 4 o 6 años, y cuando ya quedan 2 años para elecciones, las prioridades cambian, depende mucho de las alianzas que puedan existir y de la popularidad que pueda tener el Ejecutivo para aunar consenso en el Congreso. Pero también yo creo, más importante que esto, es que muchas veces se pierde legitimidad en el proceso de debate de la reforma. Y aquí vuelvo a la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos de acuerdo con los principios de base que estamos discutiendo. Muchas veces el diagnóstico no fue desarrollado de manera legítima o no tiene la legitimidad amplia como para anclar en él una propuesta de reforma, y otras veces la misma propuesta de reforma tampoco tiene esa legitimidad amplia que requieren las reformas previsionales. Y la respuesta, en general, la respuesta quizás fácil y un poco obvia desde OIT, que nos autoproclamamos la casa del diálogo social, es decir, bueno, pero esto se soluciona con diálogo. Así le podemos ofrecer legitimidad al proceso. Bien, es fácil decirlo, pero ¿por qué? ¿Entre quiénes? ¿Cómo? Y aquí vuelvo, es porque es necesariamente un proceso político, es necesariamente implica revalidar y mantener vigentes los principios que rigen la seguridad social, y no necesariamente hay que revisar estos conceptos de base, pero sí revalidar. Por eso siempre volvemos a lo político. ¿Entre quiénes? Entre los distintos actores, necesariamente trabajadores, empleadores y gobierno, porque son los primeros actores que financian y reciben las prestaciones y las administran, pero también otros actores interesados que pueden incluir a los jubilados y pensionados y otros actores de interés, la misma, y también evidentemente el Congreso. Entonces, ¿cómo avanzar esta reforma? Yo creo que es siempre importante definir las orientaciones políticas del sistema. Hay que confirmar ciertas definiciones comunes, y aquí siempre me gusta resaltar como el ejemplo de los debates en Chile, cuando hablamos de que Chile tiene que avanzar hacia un sistema mixto. Un sector dice sí, tenemos que avanzar a un sistema mixto porque no tenemos un sistema mixto, y de la otra vereda se dicen, pero si ya tenemos un sistema mixto, hay 3 pilares, hay un pilar no contributivo, un pilar contributivo y un pilar voluntario. Listo, esto ya es mixto. Pero si se acaba la conversación porque están los dos grupos entendiendo cosas distintas por un mismo concepto. Lo mismo pasa con solidaridad, con responsabilidad del Estado, el rol que puede tener por la participación tripartita de los actores sociales, y también por cuál es el principio que tiene precedencia. Bueno, muchas veces los principios de suficiencia y de adecuación entran en tensión con el de sostenibilidad. Bueno, ¿cuál privilegiamos? Y estas son definiciones eminentemente políticas, que y lo técnico debe estar sujeto a esas definiciones. Personalmente, me gusta la vía institucional, y por ejemplo en España una de esas vías institucionales es la Constitución, donde quedan explícitos algunos de esos principios, y también el Pacto de Toledo. Y esa institucionalidad permite mantener la validez y la vigencia de estos principios. En una conversación que tuvimos con un exministro del Trabajo de España, le planteábamos esto, de que en nuestros países muchas veces estas definiciones no están claras. Y decía, pero si en España eso no es problema, porque eso está en la Constitución, eso está en el Pacto de Moncloa, está en el Pacto de Toledo, y eso nadie lo va a poner en duda nunca, y eso nos permite avanzar. Bueno, en nuestra región muchas veces no tenemos esas definiciones, y creo que es importante levantar esa pregunta y ser abiertos y abrirnos a este diálogo para tener esas orientaciones políticas más o menos claras. Teniendo esas definiciones, es más fácil avanzar un diagnóstico común, porque podemos decir, bueno, si es que estamos entendiendo esto por tema mixto, por solidaridad, por rol del Estado, podemos, a partir de esa definición, evaluar si se están cumpliendo o no esas definiciones, esos principios, y la manera en que esos principios se definen. Porque
Una cosa es el principio y otra cosa es cómo de verdad se está implementando o entendiendo en concreto en terreno en cada país. Y con eso, con este diagnóstico podemos ver cuáles son los factores que inciden e identificar el orden de importancia. Y ahí de nuevo salgo a colación el ejemplo de Chile, porque no está claro cuál es el orden de importancia. Se dice que el déficit que tenemos en nuestro sistema previsional en Chile es el mercado laboral, es la existencia de actores privados con fines de lucro, pero el orden específico no está claro, el orden que incide en que las pensiones sean bajas, y eso también dificulta mucho la conversación, porque la reforma técnica para algunos privilegian unos factores por sobre otros. Y ahí, como solución también, solución institucional, me gusta mucho el ejemplo de Francia, donde tiene un Consejo de Orientación de Pensión. Es una organización que tiene un mandato legal de ofrecer todos los años un informe de diagnóstico y con algunas recomendaciones del sistema de jubilaciones y pensiones de Francia. Y ese consejo tiene una multiplicidad de actores que tienen que consensuar este diagnóstico, y por lo tanto ya tiene una legitimidad amplia, ya tiene la base, un diálogo que permita avanzar y tener un diagnóstico común. Después podemos avanzar en lo técnico. Y creo que recién ahí podemos empezar a hablar de lo técnico, porque si se basa en un diagnóstico compartido, con órdenes y prioridades acordadas, la solución técnica es mucho más directa. Pero muchas veces nos anticipamos con informes técnicos sobre la base de supuestos que no son necesariamente compartidos. Y es por eso, creo yo, en parte, de por qué los últimos informes de las comisiones no recibieron el apoyo amplio que esperaban, porque esas definiciones no necesariamente estaban compartidas con los integrantes y la mesa técnica que se formó. Y después viene el trámite legislativo, el desarrollo del proyecto y el trámite en el Congreso, pero personalmente creo que una vez que ya hay una base de diálogo en las definiciones, en el diagnóstico y en el análisis técnico, el margen de debate que pueda existir en el ámbito legislativo es mucho menor. Y aquí creo yo que es muy importante considerar que una reforma que no nace del diálogo y que no viene ya con cierto nivel de acuerdo antes de llegar al Congreso es una reforma que nace para ser revertida y corregida, porque ignora posiciones importantes que deben ser consideradas. Y vuelvo al hecho de que los tiempos previsionales son distintos de los tiempos políticos, y por ello lo que sale de un debate legislativo no necesariamente va a coincidir con las prioridades de la ciudadanía. Esto es súper fácil decirlo y muchas veces, como bien sabrán ustedes, no se da. Entonces, ¿qué pasa cuando no avanzamos? Uno es tener soluciones parche, y creo que en nuestra región somos bien adeptos a esta opción. Cuando fracasa la solución política para una reforma importante y que se sabe que se necesita, bueno, sacamos unas soluciones parche que nos sacan del paso político por el momento, pero no solucionan el problema de fondo. Una opción 2 es chuquearla al córner, como diríamos acá, o esconderla debajo de la alfombra. También somos buenos para eso. También hay una tercera opción, que es un botón de pánico, un default, una solución automática, que es como la que existe en Canadá. En las reformas de pensiones, en Canadá requieren el acuerdo de 2/3 de las provincias, que en su conjunto representan a más del 60% de la población. Son acuerdos importantes, y de no llegar a acuerdo, cuando se identifica un desequilibrio actuarial en el sistema de pensiones públicos, la tasa de contribución aumenta por defecto la mitad de lo necesario para cubrir el déficit, y se congela la indexación a la inflación. Así es inmediato. Eso es una solución automática que obliga a llegar al acuerdo político, porque el sistema político no quiere ser responsable del aumento en las contribuciones. Entonces, si bien es una opción automática para controlar el déficit actuarial, obliga necesariamente al sistema político a tomar la iniciativa y estar obligado a llegar a acuerdo para no tener a los votantes en contra.
Entonces, ¿qué lecciones saco de esto para orientar el proceso de reforma? En que vuelvo a la necesidad de que lo técnico tenga que estar siempre considerando lo político, es que hay que mantener el diálogo de manera regular y legitimado, reconociendo siempre su dimensión política. Implica necesariamente que los interlocutores y la audiencia esté informada y educada, y para eso también es importante avanzar un proceso de educación previsional. Pero no podemos descansar solo en la educación previsional, porque también tenemos que canalizar el diálogo político. Creo que también es importante generar mecanismos para institucionalizar el diálogo, como los ejemplos que les di de España, de Francia, y también institucionalizar los ajustes, obligar a que sean regulares, o al menos revisarlos de manera regular, y que eso esté institucionalizado. Eso nos obliga a mantener vigente la conversación, y al mantener vigente la conversación nos obliga a volver de vuelta sobre los temas políticos. Y también tenemos que reconocer que las reformas son necesarias y regulares, por lo tanto la conversación es necesaria y regular, pero también requieren de buena fe, sacrificio y responsabilidad compartida, con justa distribución de la responsabilidad de los distintos actores. Y así podemos avanzar estos principios que les mencioné originalmente. Pero por ello también, de vuelta, y no me canso de repetirlo, tenemos que reconocer que es un proceso político, y como actores técnicos tenemos que reconocer esa dimensión, aunque sea difícil y nos obligue a salir de nuestra zona de confort. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a pasar ahora a la profesora Tolly. Quisiera decir que esto de alguna manera queda fuera de la caja de nosotros, los reguladores. Ver cómo se cambian los comportamientos, cómo ayudar a las personas a tomar las decisiones correctas. Stephanie, adelante. Muchas gracias por la invitación. Y como decía Paulina, yo voy a tener un abordaje un poco distinto del de Guillermo. Lo que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el estudio que hemos hecho respecto de cómo el lenguaje puede tener impacto en las decisiones. Espero que puedan ver las diapositivas. Yo voy a ver cómo la lengua influye también en cuanto a lo psicológico cuando los consumidores tienen que tomar decisiones. Antes de comenzar, un poco sobre mí misma, para que sepan, sé que Paulina me ha presentado. Yo me formé en NYU, en Estados Unidos. También estudié en la Universidad de California del Sur, estuve en Stanford y volví después a la Universidad del Sur de California. También he realizado trabajo de colaboración y consultoría en el sector privado, en la industria, trabajando con instituciones financieras y también con organismos de gobierno como la Reserva Federal en Estados Unidos. Y justamente esto tiene mucho que ver con la propiedad psicológica del dinero. Mi trabajo se relaciona con un creciente corpus de investigación sobre la contabilización mental del dinero. Esta idea de que las personas tratan al dinero de manera distinta según factores como el origen de los fondos y el uso previsto. Por ejemplo, clasificar las cajas de ahorro, las cuentas de ahorro, es decir, rotular las cuentas en función de los usos que se le van a dar, puede cambiar la disposición de las personas para donar dinero. Y la investigación tiene mucho que ver con esto, pero tiene implicancias muy importantes para cosas como, por ejemplo, tomar dinero prestado, el uso de beneficios del gobierno, beneficios y demás. Así que la idea de una propiedad psicológica tiene que ver con la medida en la que un objetivo se siente propio. Uno puede pensar que algo le pertenece a uno en mayor o menor medida. Vamos a hablar de ciertas investigaciones que hemos hecho respecto a la disposición de las personas para utilizar dinero que toman prestado, también el tema de la solicitud de beneficios públicos, para luego hablar de algunas implicancias y aplicaciones. En cuanto al dinero que se toma prestado, cuando pensamos en las definiciones de deuda, es algo típicamente dinero que se adeuda, es una cantidad de dinero
que una parte toma prestada de otra, encontramos que las personas pueden variar respecto de la medida en la que sienten que el dinero que toman prestado es de ellos. Hay gente que siente que el banco no es de ellos, que es dinero del banco. Y el otro extremo es que hay gente que siente que es como dinero de su propia cuenta, dinero en su bolsillo, como que perciben que es dinero propio. Lo que nosotros hacemos es ver si las diferencias individuales en la propensión de las personas en cuanto a cómo sienten ese dinero que toman prestado, que eso de alguna manera predice el tipo de disposición que tienen las personas a utilizar el dinero. Voy a hablar de un par de estudios a un nivel muy alto y, por supuesto, voy a contestar cualquier pregunta que pueda haber. El primer estudio estudia si las diferencias entre las personas respecto de su actitud hacia el dinero que toman prestado predice diferencias en su disposición a tomar dinero prestado. Aquí utilizamos algunas preguntas y analizamos si esto predecía la disposición de las personas a tomar dinero prestado utilizando una tarjeta de crédito o un préstamo personal. Y en ambos casos vemos que aquellos que sienten que el dinero es suyo están más dispuestos a utilizar dinero a través de su tarjeta de crédito o a través de un préstamo personal. Eso en cuanto a las intenciones, pero midiendo también su comportamiento pasado, vemos que estas personas también han utilizado una tarjeta de crédito más en el pasado o han utilizado más probablemente un préstamo personal en el año anterior o incluso han aprovechado cualquier otro tipo de deuda contraída para hacer compras discrecionales, es decir, no necesarias, compras más, digamos, quizás suntuarias. Hay otras construcciones psicológicas, pero lo interesante es que la propiedad psicológica del dinero tomado en préstamo fue la única construcción que permitía predecir los 5 resultados. Y esto es algo que realmente prevaleció sobre cualquier otro aspecto como la aversión a la deuda, por ejemplo. Las personas individualmente pueden entonces sentir distintos grados de pertenencia psicológica respecto al dinero. Pero hay diferencias según el contexto. Y en Estados Unidos, el tipo más común de dinero prestado entre los consumidores es el crédito, las líneas de crédito y los préstamos. Económicamente, crédito y préstamos se utilizan de manera intercambiable, pero también muchas veces se dan nombres a los tipos de deuda por las diferencias en las propiedades estructurales. Y algo interesante es ver cómo importan las diferencias desde el punto de vista económico. Lo que hicimos fue ver si las personas pensaban en las tarjetas de crédito de manera distinta y si utilizaban otro tipo de lenguaje para describir las tarjetas de crédito y los préstamos. Así que elaboramos pares de términos de búsqueda, incluyendo tarjetas de crédito y préstamos. Por ejemplo, mi dinero, dinero prestado, mi efectivo, repagar. Comparamos el volumen de búsquedas relativas durante 52 semanas para estos pares de términos. Hicimos un análisis y vimos que se buscan más tarjetas de crédito que créditos cuando hay términos que reflejan una mayor propiedad psicológica. Y los préstamos se buscan más seguido que las tarjetas de crédito cuando hay un menor nivel de propiedad psicológica. Y aquí tenemos investigación que explican por qué quizás los consumidores pueden estar más dispuestos a gastar con determinado tipo de deuda que con otros. Hicimos un experimento para tratar de aislar el impacto de la estructura de deuda. Se puede pensar si es porque las tarjetas de crédito son rotativas, digamos, o qué. Y aislamos esto utilizando la misma deuda, pero llamándola o préstamo flexible o crédito flexible. Y este es un producto disponible en un estado de Estados Unidos, se llama el préstamo flexible, está disponible en Tennessee. Lo que ven abajo es que es una línea de crédito abierta.
Así que les dimos a los participantes información sobre esto, llamándolo o préstamo flexible o crédito flexible. Y primero les pedimos a las personas que escribieran sobre una compra innecesaria pero divertida que querían hacer con un valor de entre 50 y $1000. Y después les hablamos de esta oportunidad de tener acceso a un préstamo flexible o un crédito flexible. Les dimos mucha información, no pretendo que lean todo esto acá, pero sí hicimos chequeos de comprensión para asegurarnos de que entendieran la estructura del producto financiero. Casi todos entendieron si era rotativo o no. En este caso se trataba de una línea de crédito o de préstamo rotativo. Casi todos entendieron que no tenían que empezar a reembolsar sino hasta que hubieran gastado los fondos, que esto estaba disponible a través de una tarjeta práctica que se aceptaba en los mismos lugares que la Visa, y también se chequeó que todos entendieran si les tocaba la opción de préstamo o la opción de crédito flexible. Todos entendieron estructuralmente cómo funcionaba cada variante. A pesar de eso, vimos que las personas que recibieron la opción de crédito flexible estaban más dispuestas a utilizar la oferta de financiamiento ofrecida para hacer esa compra de la que habíamos hablado al principio del estudio. Y además, dijeron que sentían mayor propiedad psicológica de ese dinero. Y esa diferencia en la propiedad psicológica explica la diferencia en la predisposición a utilizar la oferta financiera y aprovecharla. Esto indica que con la misma estructura constante, la percepción psicológica del dinero y la relación que tiene en cuanto a la propiedad psicológica de esos fondos puede cambiar el nivel de predisposición para aceptar una oferta. Y nos preguntamos entonces si se trata de propiedad psicológica. Quiere decir que si describimos el dinero distintamente y tratamos de cambiar la percepción psicológica, podemos cambiar la predisposición a utilizar los fondos, teniendo en cuenta factores económicos también como las tasas de interés. En condiciones controladas, a algunas personas se les ofreció la opción de crédito o préstamo y con esa característica rotativa, y les decimos que hay un interés. Y en función de lo que vemos en Estados Unidos, donde las líneas de crédito suelen tener tasas de interés más altas que los préstamos, la línea de crédito tiene una tasa de interés de 15% contra 10% para un préstamo. Así que si las personas tienen en cuenta los factores económicos, les debería interesar más utilizar el préstamo que la línea de crédito. Pero si la propiedad psicológica es un factor más determinante, aún así pueden estar dispuestos a utilizar la línea de crédito más que el préstamo a pesar de que el interés sea más alto. Pero además de estas dos condiciones, haríamos otras dos condiciones. Y otra vez les toca línea de crédito o préstamo, pero acá agregamos términos para recordarles que no es su dinero propio. O sea que es la misma información, pero lo que se ve acá es que se introduce terminología como para reafirmar la idea de que no es su dinero. Es el dinero del banco que el banco les deja tomar prestada. Pero más allá de eso, todo es igual. Pero la idea acá es que la gente que piensa en los préstamos ya los piensan como dinero que toman prestado y no como su propio dinero. La gente que está en la línea de crédito lo ve más como su propio dinero, así que eso puede ser un factor que incida. Y lo que vemos es que en la condición de control, replicando lo que vimos antes, la gente está más dispuesta a utilizar la opción de crédito flexible más que la opción de préstamo flexible, aunque ahora sea más costosa, con el 15% de interés versus el 10%. Así que esa sensación de pertenencia o de propiedad psicológica parece influir más en la decisión que el factor económico. Y vemos que esta diferencia de interés al utilizar la opción de crédito o de préstamo se elimina, y a la gente le interesa bastante menos utilizar la opción de crédito flexible una vez que les recordamos que esto es dinero prestado. Y ahora les quisiera mostrar cómo utilizamos esto para tratar de aumentar la sensación de propiedad psicológica de las personas en el campo de los beneficios dados por el gobierno. Aquí
por ejemplo, vemos el interés que existe en solicitar beneficios del gobierno. Esto lo hicimos con una ONG, Code for America, que trata de ayudar a consumidores de bajos ingresos a obtener beneficios gubernamentales en Estados Unidos. Muchos de ustedes sabrán que hay una brecha de participación bastante grande, a pesar de que los beneficios sujetos a la comprobación de recursos son muy útiles para lograr objetivos como mayores resultados educativos, mejor salud, bienestar. Muchas personas no solicitan esos beneficios, lo cual quiere decir que hay bastante desaprovechamiento de beneficios. Y la mayor parte del trabajo se concentra en una mayor concientización, tratar de reducir la complejidad de las solicitudes, minimizar las barreras estructurales. Queríamos tener un abordaje distinto que quizás pudiera ayudar a cambiar las cosas, aumentando el interés de las personas en solicitar los beneficios gubernamentales. La idea es que las intervenciones respecto a la propiedad psicológica podían aumentar el interés en solicitar beneficios del gobierno. Y quizás una de las razones por las cuales las personas no lo solicitan es que sienten que es como pedir ayuda. Y si se siente como que uno pide ayuda, a la gente no le gusta eso. Y en cambio, si uno le hace sentir a la gente que esos son fondos que les corresponden, quizás se sientan menos incómodos y se concentren más en lo que perciben que es algo a lo que tienen derecho. Y también vemos acá si los términos que fomentan la propiedad psicológica pueden aumentar el interés entonces en solicitar los beneficios. Hicimos un trabajo con Code of America, como dije, en la ONG, y identificaron a las personas que podrían tener derecho al crédito impositivo para el crédito por el ingreso, el impuesto a las ganancias, y trabajamos con 10.000 personas que tendrían derecho a ese tipo de solicitud, y en condición controlada se les envió un mensaje que decía: creemos que usted tiene derecho a un crédito impositivo de tanto. Esto se decidió la cifra en función de la persona destinataria. Es fácil hacer la presentación. Si no hizo su presentación impositiva aún, lo puede hacer en línea, en forma gratuita. Visite tal página de internet. En la condición de propiedad psicológica, dijimos: creemos que usted tiene un crédito impositivo que le corresponde. Es fácil solicitar para recibir su dinero. Agregamos también una condición de plazo. Este estudio se hizo dentro de una semana antes del plazo, así que recordamos también el plazo de vencimiento. La urgencia o la percepción de urgencia parece aumentar la predisposición de la gente a actuar. Y finalmente incluimos condiciones de normas sociales. Dijimos: millones de personas como ustedes han presentado ya sus impuestos. Esto aumenta la sensación de que, bueno, si muchos están haciéndolo, usted lo puede hacer también. ¿Y qué pasa? Con el mensaje de control sobre el 20% de personas para que fueran a la página de internet al recibir el mensaje, el aumento es de 27,5% cuando se les recuerda un plazo, diciendo que esto aumenta la probabilidad de que las personas actúen. Las normas sociales en estas condiciones en realidad un poco fueron un boomerang. No esperamos que esto sucediera, pero redujo considerablemente la posibilidad de que las personas fueran a la página de internet. Tengo algunas explicaciones posibles, pero no creo que valga la pena adentrarse en eso hoy. Lo que vemos es que el mensaje sobre propiedad psicológica superó considerablemente todas las demás condiciones. Quizás sea una curiosidad, pero vemos si empiezan con el trámite y la presentación, y vemos que efectivamente sigue. O sea que no parece ser solo curiosidad, sino que vemos que efectivamente la gente más probablemente vaya a reclamar los beneficios, lo cual es bueno porque es simple. Y uno puede pensar en cómo entonces la terminología que se utiliza, el lenguaje, puede aumentar la posibilidad de actuar. Y aquí otras implicancias que pueden ser importantes: nuevas formas de pago, también las
convenciones respecto de los nombres para el sistema de pagos. También uno puede pensar en el rol de la propiedad psicológica y en el impacto en el comportamiento. Por ejemplo, el dinero prestado. Quizás muchos de ustedes tengan tarjetas de crédito para sus pagos, pero una modalidad que aumenta mucho ahora es esta de compra ahora, paga después. Así que la propiedad psicológica puede generar un gran nivel de deuda. Así que esto de compra ahora y paga después, ahí la gente quizás no piense que esto es un dinero prestado y quizás la cuestión de las tarjetas de crédito, si uno paga a fin de mes, no hay interés, pero si uno no paga, sí se aplica interés. Y algunas de esas opciones de compra ahora, pague después, no carga interés, pero otras sí, y con el tiempo más. Así que las personas suelen usar esto mucho cuando no hay tasas de interés, pero a veces tiene que ver con cuánto ven esto como su propio dinero. Y lo mismo se puede aplicar a las pensiones, las convenciones en cuanto a los nombres. Seguridad social en Estados Unidos es algo que genera mayor propiedad psicológica en Estados Unidos porque las personas aportan al sistema, aunque el importe que aportan no esté adentro esperándolos, la gente tiene esta percepción de que es así. Y hay estudios que muestran que las personas que tienen una mayor percepción psicológica de propiedad de los fondos tiende a sacar más dinero cuando es más joven, lo cual importa también en términos del dinero al que van a tener derecho en etapas posteriores de su vida. Así que el tema de la terminología de las páginas web y las solicitudes es muy importante porque influye en la forma en la que la gente percibe los beneficios. Por ejemplo, hablar de los beneficios versus sus beneficios, solicitar contra reclamar, usar ayuda versus hablar de dinero o crédito contra asistencia u otros términos. Y aquí tenemos trabajo que hicimos con un banco. Aquí saqué el logo para guardar el anonimato, pero pensando en cómo se podía cambiar el diseño para alentar a más personas a hacer las solicitudes. Esto es bastante estándar y quizás esto un poco refleja nuestros estudios. En lugar de decir, por ejemplo, solicite los beneficios, puede decir exija, reclame sus beneficios. En vez de decir beneficios, uno puede decir sus beneficios. Cambios simples como estos pueden alentar a las personas a actuar en función del dinero al que tienen derecho. Entonces, para resumir, aparentemente estas decisiones financieras básicas son discrecionales en cierta medida, dependiendo de la disponibilidad de la disposición para hacerlo. Y la propiedad psicológica es un factor importante para determinar las decisiones financieras de los consumidores. Y la propiedad psicológica predice el interés en los recursos monetarios de distinto tipo y puede ser más influyente que los factores monetarios como las tasas de interés. Estas percepciones pueden variar individual y contextualmente, pero el nombrar las convenciones y cambiar los mensajes podría tener un impacto en la propiedad psicológica y se puede emplear para aumentar o reducir el interés en tener acceso a ciertos fondos. Les doy las gracias por su atención y tendré todo gusto en contestar a sus preguntas. Si ustedes están interesados en un esfuerzo en colaboración para hacer algo más a ese respecto, por favor, comuníquense conmigo.